La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de glaucoma. ¿Qué es glaucoma? ¿Quiénes pueden tener? ¿A qué edad puede aparecer? ¿Se puede prevenir o no? Y sobre todo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Se puede mejorar o qué pasa? Bueno, todo esto vamos a preguntarle a nuestro invitado en la tarde de hoy, el doctor Emmanuel Marco Bogado. Él es doctor en medicina y cirugía, licenciado en medicina, especializado en oftalmología y máster en glaucoma por el Instituto de Oftalmobiología Aplicada y el Hospital Clínico Universitario, certificado por la Universidad de Valladolid, España, miembro de la Sociedad Paraguaya de Oftalmología y de la Sociedad Española de Oftalmología, glaucomatólogo e investigador del Institut Català de la Retina. Todo una eminencia tenemos y es muy joven nuestro invitado y vamos a hablar con él y nos va a estar explicando y contando todo esto, todo lo que queremos saber sobre el glaucoma. Y tenemos datos sobre el tema del glaucoma, señor director, por favor, porque según estos datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, el glaucoma constituye la segunda causa de ceguera en el mundo, por detrás de las cataratas. Es una enfermedad crónica que conlleva la pérdida de visión progresiva e irreversible. Actualmente afecta en torno a un 3% de la población mundial. El diagnóstico precoz puede evitar hasta el 95% de los casos de pérdida de visión. Bueno, creemos que es un tema súper importante, súper interesante, por eso lo tratamos en el programa de hoy. Nosotros al inicio del programa queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, a las marcas que están auspiciando y apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias. Hacemos un pequeño corte, saludo a nuestro invitado y ya estamos con nuestro tema glaucoma. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado en esta tarde. Él es el doctor Emmanuel Marco Bogado, que yo di la presentación y les leí el currículum. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Vivi? Muchas gracias y un saludo a tu amable audiencia. Bueno, y estábamos hablando ahora en el corte, el doctor es de Encarnación, ¿verdad? Así mismo, yo soy de Colonias Unidas, específicamente de Juvenao. Ajá, de Juvenao. Bueno, un saludo grande a toda la gente de la Perla del Sur. Qué lindo está qué linda está esa zona del país, cada vez más linda. Así mismo, la verdad que la zona del sur está creciendo mucho y también me consta que tenés mucha audiencia ya porque siempre los pacientes comentan los programas que se ven. Ay, qué fantástico. Bueno, con mayor razón todavía un saludo grande y la idea es poder ir con el doctor en casa. Allá estábamos hablando con el doctor, poder ir allá a grabar unos programas con los profesionales de ese lugar, que son excelentes, por supuesto. Bueno, doctor, queremos hablar un poquito del tema glaucoma. En el dato que leía yo al inicio del programa, es la segunda causa de ceguera en el mundo. O sea, es algo terrible, ¿verdad? Preocupante. Es así, Vivi. Realmente los datos que están arrojando los últimos estudios demuestran que hay un aumento, o sea, incluso había cálculos de una prevalencia de más o menos del 2% en la población mundial afectada por esta enfermedad. Actualmente se habla de aproximadamente estimaciones del 3 a 3.5%, como bien ya habías mencionado. Hay una gran cantidad de pacientes afectados de esta enfermedad. Lo que pasa es que la mayoría de ellos desconoce que lo padecen. Bueno, ese es obviamente es el tema, ¿verdad? Ahora,
¿Qué es básicamente el glaucoma? ¿Qué parte del ojo es la que deja de funcionar, por decirlo de alguna manera? Una buena pregunta. El glaucoma por definición es una neuropatía óptica crónica y progresiva. Y eso, diríamos un poco para explicar en forma más sencilla, es el daño que se produce en el nervio óptico, generalmente secundario a un aumento de la presión intraocular. Lo que deja de funcionar básicamente es el nervio óptico, la transmisión que se hace al cerebro, porque la imagen finalmente que vemos se forma a nivel del cerebro. Y digamos que el nervio óptico hace como una especie de cable que hace un nexo, lleva esa conducción, diríamos, al cerebro, y eso es lo que se daña y el paciente va perdiendo visión, digamos, en forma crónica y progresiva. O sea, se daña el nervio óptico y una de las causas para que se dañe ese nervio óptico es la presión alta en el ojo. Exactamente. El principal factor de riesgo de glaucoma es la presión intraocular alta. Existen otros tipos de glaucoma también, que es el glaucoma de tensión normal, pero digamos que en mayor parte de los casos lo que ocurre es que un aumento de la presión del ojo hace que se dañe el nervio, y al dañarse el nervio, claro, no se lleva la imagen del cerebro y se produce, digamos, una pérdida de visión que incluso puede llegar a la ceguera. Por eso es tan importante que siempre los oftalmólogos indican que cuando vaya uno al oftalmólogo primero, por lo menos una vez al año, si no hay problemas aparentes de visión, para hacer esa toma de presión de la presión del ojo ocular, que no tiene nada que ver con la presión que nosotros nos tomamos, así que no dice presión alta, presión baja, no tiene nada que ver la del ojo con la otra presión. Es así mismo, no tiene relación la presión arterial con la presión ocular, porque es una pregunta frecuente que también nos hacen. Y es muy necesario hacer hincapié que aquí lo que nosotros siempre queremos, insistimos, es en el diagnóstico precoz, y eso únicamente lo podemos lograr con educación en primer lugar. Primero difundir un poco la enfermedad porque es poco conocida, y sobre todo recalcar que es muy importante hacer, digamos, controles oftalmológicos a pesar de no tener ningún síntoma. A partir de una cierta edad tenemos que hacer controles periódicos. O sea, una vez al año sí o sí tenemos que ir a controlarnos la visión, la presión, todo, ¿verdad? Aunque veamos bien, aunque no necesitemos lentes, aunque no nos duela, no nos pique, nada nos pase en el ojo, ¿verdad? Es así mismo. Específicamente, siempre recomendamos que realmente uno haga una evaluación incluso ya, digamos, en la infancia, luego en la juventud, claro. Y posteriormente las recomendaciones es que a partir de los 40 años se empiecen a hacer revisiones periódicas anuales. Esta enfermedad, específicamente el glaucoma, es una patología más prevalente. Cuanto mayor edad, mayor prevalencia. Y a partir de los 40 años aumenta la prevalencia del glaucoma. Y como es una enfermedad que no da síntomas, es asintomática, por eso se le llama también el ladrón silencioso, digamos, de la vista. Entonces, con más razón aún, hacer ese hincapié de ir a las consultas y hacer los controles, las revisiones oftalmológicas cada año a partir de los 40 años. Claro, o sea, la persona no se da cuenta porque no tiene síntomas, no da síntomas del glaucoma, pero el glaucoma, el nervio comienza a ser afectado, entonces comienza la pérdida de visión. Pero eso, ¿cómo es la pérdida de visión? Por eso uno no se da cuenta, porque si de repente vos miras, no sé, leías, como pasa después de los 40, ¿verdad? Que vos leías el diario y después ya tenés que poner así, después así, cuando ya el brazo ya no te alcanza, te das cuenta de que tenés que usar lentes, ¿verdad? Ahora, con este tema de glaucoma, ¿cómo es, doctor? Claro, la pérdida de visión es una pérdida muy lenta, que se va dando lentamente. Inicialmente la pérdida se da en la visión lateral, es por eso que muchas veces el paciente no se percata inicialmente, claro, porque la pérdida se va dando una constricción del campo visual, es decir, se va perdiendo desde la parte lateral hacia la parte del centro. La última parte afectada es la parte del centro, donde tenemos la fijación. Y es por eso que cuando el paciente ya se percata de esa pérdida importante, digamos, en la parte central, es cuando el daño ya es muy avanzado y es irreversible. Claro. Claro, porque como dice usted, si se pierde la visión de los lados laterales, uno mira, yo miro ahí, por ejemplo, veo la cámara, ¿verdad? Y veo más o menos acá al costadito la otra cámara, este monitor y todo, pero si eso se va achicando, yo no me doy cuenta. No, exactamente, eso no se da cuenta porque tenemos una visión binocular y ambos ojos se compensan en parte. Y luego el paciente, como bien habías dicho, el paciente puede seguir viendo en la parte del centro incluso al 100%, sin embargo en los laterales ya está perdiendo, eso y se llama visión en túnel, que incluso que la persona puede llegar a ver, digamos, la parte del centro, incluso
llegando al 100%, pero ya ha perdido toda la zona, digamos, lateral. ¿Y qué ve? ¿Oscuro lo Sí, del costado? se llega a una oscuridad, exactamente. Se comprime el campo visual y se va perdiendo lo que había mencionado, que lo que yo veía aquí en el lateral, eso ya lo dejo de ver, y luego se va, digamos, se va reduciendo ese campo visual. Bueno, eso ya entendimos. Ahora el tema de glaucoma, cómo se produce, por qué se produce. Esto es mayormente, según lo que nos estaba diciendo, es con la edad y cuando la gente es más grande, ¿verdad? O sea, es este tipo de glaucoma. ¿Niños y adolescentes pueden tener también? Sí, existen diferentes tipos de glaucoma. Digamos, nosotros hacemos más hincapié en el glaucoma más frecuente, que es el glaucoma primario de ángulo abierto, o también llamado glaucoma crónico. Porque, digamos, es el que precisamente no presenta síntomas y es más prevalente, pero existen otros tipos de glaucoma que también pueden verse incluso en el recién nacido, que es el glaucoma congénito. También vemos el glaucoma juvenil, son menos frecuentes, digamos, son raros. El más prevalente y del que siempre hablamos es del glaucoma primario de ángulo abierto, que es el glaucoma crónico asintomático, que va produciendo esa pérdida, disminución de visión progresiva. Claro. Y una persona que ya tiene glaucoma, todavía no se dio cuenta que tiene, ¿verdad? Pero ya tiene glaucoma, va al oftalmólogo. ¿Cómo el oftalmólogo sabe que tiene glaucoma? Siempre hacemos, en la evaluación oftalmológica debería siempre incluir la tonometría. La tonometría es la toma de la presión intraocular. Digamos que nos basamos los oftalmólogos en 3 pilares para hacer ese diagnóstico. Uno es la toma de la presión intraocular, también el análisis clínico que hacemos del nervio óptico, que lo cual lo hacemos a través de lentes especiales que colocamos y nos permiten ver la anatomía del nervio in vivo, y por otra parte a través de estudios, y entre ellos tenemos un estudio que se llama campo visual, que evalúa la función del nervio. Tenemos estudios de diagnóstico auxiliares que nos permiten certificar lo que vemos en la clínica. O sea, primero le toman la presión ocular, ¿verdad? Después ven con eso que dijo el nervio, cómo está el nervio óptico, y ahí ya se dan cuenta que está flojito o qué sé yo, no sé cómo se ve el nervio óptico. Esto se ve porque lo interesante es que el nervio óptico empieza a presentar cambios incluso precozmente antes de verse el daño funcional, es decir, nos permite ver, hay un aumento en el nervio, lo que llamamos excavación, que es la parte central donde convergen las fibras. Para tener una idea de la audiencia, el nervio óptico es como un cable de estos que conducen a la energía eléctrica, que si cuando nosotros hacemos un corte vemos que está constituido por filamentos pequeños. Es asimismo, el nervio está constituido por fibras pequeñas que proceden de la retina, de las células ganglionares. Y estas se van dañando lentamente, y es como que estas fibritas que son, digamos, van muriendo, las fibras de conducción nerviosas, como los filamentos del cable, y eso hace que el nervio óptico tenga una anatomía particular, diferente, que nos permite ver a nosotros ya por la clínica hacer un juicio clínico de diagnóstico de glaucoma. Claro, o sea, primero toman la presión arterial, ocular, después se fijan cómo está el nervio óptico y después cómo la función de ese nervio. Exactamente, luego cuando ya tenemos ese juicio clínico de glaucoma, que a veces ya es muy evidente, lo podemos hacer, pedimos unas pruebas diagnósticas auxiliares, y entre estas pruebas diagnósticas, afortunadamente hoy en día la tecnología nos permite hacer un análisis mucho más minucioso del nervio óptico. Tenemos incluso un tomógrafo del nervio óptico que nos permite hacer un análisis incluso en micras, pequeñas micras, lo cual es muy importante sobre todo para el diagnóstico precoz. Cuando tenemos esa sospecha, vemos un daño inicial muy incipiente, ya las máquinas nos pueden, estos instrumentos auxiliares nos permiten ver, incluso un daño muy incipiente, incluso que en la clínica no es perceptible aún. Y luego el estudio campo visual, que consiste básicamente en la emisión de unos estímulos luminosos que nos permiten, determinar exactamente el grado de pérdida que tenemos en esa zona lateral que estuvimos hablando. Eso nos muestra en el campo visual. Perfecto. Bueno, y estamos aprendiendo el tema de glaucoma. Tenemos que ir a un corte. Bueno, vamos a ir al corte. A la vuelta tenemos material, tengo un montón de preguntas que hacerle al doctor. Volvemos enseguidita.
Continuamos, estamos en compañía del doctor Emmanuel Marco Bogado. Él es oftalmólogo, doctor en medicina y cirugía, licenciado en medicina. ¿Cómo es licenciado en medicina? Doctor en medicina y cirugía, licenciado en medicina, especialista en oftalmología y máster en glaucoma por el Instituto de Oftalmobiología. No sabía que existía eso. Oftalmobiología aplicada y el Hospital Clínico Universitario. Estudiaste mucho, doctor. Sí, bastante. Y sos joven. O sea, terminaste y comenzaste y seguiste estudiando. Sí, tuve la gracia de ganar la suerte, digamos, de ganar una beca y bueno, y a partir de ahí seguí un máster y continuaron los estudios que qué bueno. son largos. Pero qué bueno, qué gusto. Yo les cuento todo esto porque es interesante saber también a quién vamos a acudir cuando vamos al médico. Vamos con uno que tenga todo este currículum así y experiencia también, por supuesto. Pero te quería que nos comentes, por favor, doctor en medicina, eso perfecto, y cirugía, sí. Licenciado en medicina, ¿cómo es licenciado? Sí, licenciado en medicina es el título, a lo cual cuando homologamos el título, como yo estuve en España 5 años, al homologar el título allá somos licenciados. Lo que aquí somos doctores ya se homologa como licenciado. Luego posteriormente se hace un doctorado otra vez para ser doctor. A diferencia de aquí nosotros terminamos siendo doctores, allá somos licenciados en medicina. Ya. Perfecto. Ahora, aclarado esa curiosidad que tenía. Vamos a... yo ya le pregunté un montón de cosas al inicio, tenemos material muy bueno que vamos a compartir, pero me quedó una preguntita todavía. El glaucoma, cuando la persona va y ya comenzó el glaucoma, sea en el lugar en que esté incipiente, ya en el medio o casi ya sin ver, ¿eso se puede curar, se puede retroceder, se puede, no sé, mover, ablandar ese músculo, ese nervio que funcione bien otra vez? ¿O cómo? Lastimosamente el daño que se produce por el glaucoma es daño irreversible. Nosotros siempre hacemos hincapié que es un daño prevenible pero irreversible, es decir, podemos evitar que se llegue a dañar el nervio si lo diagnosticamos a tiempo, se hacen las consultas a tiempo y lo tratamos. Pero una vez que el daño ya esté hecho, es irreversible, hasta hoy en día. O sea, una persona que va y le dice el médico, le dice, tenés glaucoma, vamos a hacer esto, bueno, ahí el tratamiento. Eso significa que con ese tratamiento el glaucoma no va a seguir avanzando. Exactamente, lo que nosotros buscamos cuando tratamos el glaucoma, cuando ya tenemos el diagnóstico hecho de glaucoma, es evitar que sigan más pérdidas, porque el glaucoma es una enfermedad progresiva. Eso significa que va a seguir, digamos, su curso. Y lo que nosotros intervenimos allí, bajando la presión intraocular, de tal manera que es el único, digamos, factor, digamos, que podemos modificar. Lo único que se puede hacer es eso. Lo único que podemos modificar en el glaucoma es la presión intraocular. Y gracias digamos, a eso, controlar, digamos, la evolución o la progresión de la enfermedad. Perfecto, bueno, vamos a ver entonces ahora este material, tenemos varios, vamos con este primer material, por favor. ¿Cómo el glaucoma comienza a dañar el ojo? En un ojo sano, un líquido claro llamado humor acuoso circula dentro de la parte frontal del ojo. Para mantener una presión constante y normal en el ojo, este produce continuamente una pequeña cantidad de humor acuoso, mientras que una cantidad igual del líquido sale del ojo. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo, que se conecta a la retina y está formado por muchas fibras nerviosas, como un cable eléctrico que se compone de muchos cables. El nervio óptico envía señales desde la retina al cerebro, donde estas señales se interpretan como las imágenes que vemos. Si usted tiene glaucoma, el humor acuoso no fluye hacia afuera del ojo correctamente. La presión del líquido que queda en el ojo aumenta y, con el tiempo, causa daños a las fibras del nervio óptico. ¿Es así, doctor? Es así mismo, la verdad que es un material didáctico donde resume un poco lo que se produce en el ojo, el daño del nervio y la consecuente pérdida de visión. Ya. Bueno, entonces, pero me quedé asustada porque lo único que se puede hacer es controlar la presión ocular. De momento, conste que el glaucoma, digamos que es una enfermedad que vale la pena, digamos, un poco mencionar, que es una enfermedad que no se sabe exactamente la etiología, es decir, la causa. Es una enfermedad multifactorial en realidad, donde al parecer entran en juego varios factores
Y de todos estos, el único que podemos modificar es la presión intraocular, ya sea con tratamiento médico, quirúrgico. Es la única manera que podemos digamos, modificar la evolución de esta enfermedad. Y cuando uno tiene la presión alta ocular, ¿no siente nada? No. El glaucoma que estuvimos hablando, el glaucoma primario de ángulo abierto, cursa con una presión intraocular alta, pero asintomática, no da ningún tipo de síntomas. Existe otro glaucoma, digamos, que es menos frecuente, digamos, que es el glaucoma de ángulo cerrado, que es una configuración anatómica particular del ojo, y eso sí cursa con síntomas, con dolor, digamos, el ojo rojo, disminución de visión brusca, y eso sí da síntomas, pero el glaucoma que hablamos normalmente no da síntomas. Perfecto, bueno, y tenemos el glaucoma, hay clasificación de glaucoma. Vamos a ver este material, por favor. Clasificación del glaucoma. Según la amplitud del ángulo írido-corneal, se puede clasificar en glaucoma de ángulo cerrado. Suele cursar de forma aguda, con elevación brusca de la presión intraocular, dolor intenso, disminución de agudeza visual, visión de halos alrededor de las luces, enrojecimiento del ojo, dilatación de la pupila, náuseas y vómitos. Glaucoma de ángulo abierto. La evolución es lenta, no existen síntomas aparentes, pero se deteriora progresivamente la visión, por lo que se le ha llamado el ladrón de la vista. Según el origen, se clasifica en primario, si no existe otra enfermedad que lo cause. El glaucoma crónico simple es la forma más frecuente de la enfermedad. Secundario, cuando existe otra enfermedad que lo origina. Según el momento de aparición, se clasifica en glaucoma congénito. Es poco frecuente. Los síntomas pueden aparecer en un periodo de tiempo comprendido entre el momento del nacimiento y los 3 años de edad. El 66% de los casos tienen afectación en ambos ojos. Glaucoma juvenil o infantil. En la mayor parte de las ocasiones es de origen hereditario y se caracteriza por existir una anomalía ocular en el nacimiento, responsable de un aumento de la presión intraocular. Glaucoma del adulto se desarrolla en la edad adulta. ¿Está correcto ese material? Así mismo, está muy ilustrativo la verdad este material, donde nos habla un poco de las diferentes clasificaciones, terminologías que usamos cuando hablamos de glaucoma, que como bien habías mencionado anteriormente, también pueden verse en niños, en recién nacidos, que se llama glaucoma congénito, por ejemplo, que es esporádico y por suerte, digamos, afortunadamente es raro, es uno de cada 10.000 nacimientos. Tenemos el glaucoma infantil, el juvenil y después en el glaucoma del adulto hablamos del glaucoma de ángulo abierto, que es una clasificación anatómica, entre ellos el glaucoma, digamos, primario de ángulo abierto, el más frecuente, y los glaucomas de ángulo cerrado, que es donde sí vemos que hay síntomas. Creo que bien había explicado el material con el dolor, el ojo rojo y todo. Claro. Ahora, ¿esto es de alguna manera hereditario? Si en la familia tengo alguien que tenga glaucoma, ¿es muy probable que también mi descendencia tenga una cosa así? Sí. Dentro de los factores de riesgo de glaucoma, para padecer glaucoma, digamos que el principal factor sigue siendo la presión intraocular elevada. Después, digamos, otro factor de riesgo, ya allí cercano, es tener antecedentes familiares. Ahora, el glaucoma no es una enfermedad de una herencia dominante o recesiva como otras enfermedades, sino que se habla más bien de una herencia poligénica. Al parecer hay varios genes que entran en juego para desarrollar esta enfermedad. Se sigue estudiando mucho, Vivi, aún, pero sí, obviamente, hay un mayor riesgo. Si tenemos antecedentes familiares de primera generación, ya sea padre, madre o hermanos, tenemos hasta 5 veces más posibilidades de hacer glaucoma que una persona que no tenga estos antecedentes. O sea, y el secreto es ir al oftalmólogo a que nos tome la presión ocular, ¿verdad? Sí. Ahí es vamos, comienza por ahí. Exactamente. Digamos que el secreto de todo es la educación, como muchas otras cosas. Y dentro de la educación yo creo que nosotros también jugamos un rol importante, los médicos en general, porque tenemos que educar siempre también. Y uno de estos es dar a difundir, que se conozca la enfermedad
y sobre todo recalcar, ¿verdad?, la importancia, gracias a medios como el tuyo no podemos precisamente esto difundir, la importancia de consultar a pesar de no tener síntomas. Ese ejercicio que tenemos que tener de que a partir de una cierta edad tenemos que hacer un chequeo general, entre ellos de los ojos, es muy importante para precisamente diagnosticar a tiempo y tratar a tiempo esta enfermedad. Claro. Claro, porque el tema es, la presión ocular alta es la que daña el nervio óptico, que produce un montón de problemas como el glaucoma. Así mismo. Pero uno no siente que la presión, o sea, no sabes, yo no sé cómo está mi presión, vos tampoco, a no ser que te hayas ido al oftalmólogo. Entonces, es importante ir para cuidar eso. Exactamente. ¿Verdad? ¿Sería la prevención de esa manera? La prevención sobre todo y el diagnóstico precoz. Y eso únicamente lo puede hacer un profesional, un oftalmólogo, quien es el que puede, digamos, exactamente tomar la presión, ver el nervio y ya, digamos, hacer el diagnóstico. ¿Y cómo se controla la presión ocular, doctor? La presión ocular, digamos, la controlamos, tenemos diferentes instrumentos para controlar la presión intraocular. Básicamente, lo que utilizamos es lo que se llama el tonómetro de aplanación de Goldmann, que sigue siendo el gold estándar, que es un instrumento que lo que hace es tocar la córnea, digamos, hace una pequeña presión, digamos, por encima de ella, y hay unas fuerzas que se contraponen y a través de ello nos permite medir en milímetros de mercurio la presión intraocular, que normalmente, digamos, podemos considerar como una presión, digamos así, como un rango de lo normal, entre 10 y 21 milímetros de mercurio se considera como normal. ¿De 10 a 21? Sí, depende de otros factores también. Claro. Como la histeresis de la córnea, que ya esto es un poco de resorte del especialista, pero digamos que dentro de ese rango es lo que... Claro. ¿Y si la persona tiene presión ocular alta, cómo se baja esa presión o cómo se trata? La presión intraocular, el tratamiento, siguiendo, digamos, un poco las pautas internacionales, siempre tratamos de lo menos agresivo a lo más agresivo. Y entre ellos tenemos el tratamiento médico, con gotas lo hacemos inicialmente. Pues tenemos la posibilidad de utilizar un fármaco, si no controlamos, agregamos otro segundo fármaco, hasta un tercer fármaco normalmente, que es el tratamiento máximo. Y luego, si no lo controlamos y sigue progresando la enfermedad del glaucoma, el tratamiento es quirúrgico, se opera el glaucoma. En realidad lo que operamos es de la presión intraocular. Lo que hacemos con la cirugía es bajar la presión intraocular. También en algunos casos láser, podemos hacer, digamos, como una terapia intermedia entre el tratamiento clínico y la cirugía. Pero existen, digamos, maneras de tratar esa presión y de bajarla. Claro. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo presión baja arterial, ¿puedo tener presión alta en el ojo? Así mismo, si se tiene la presión arterial baja, se puede tener la presión ocular alta, como la inversa, o sea, no hay una relación directa. No tiene relación. No, excepto, digamos, que un caso muy particular que se llama glaucoma de presión normal, que se lo denomina así, que se ha visto que tiene, digamos, mayor, digamos, prevalencia en personas que tienen, digamos, la presión diastólica baja y hipotensos normalmente, son migrañosos, un tipo particular de pacientes, pero en general no hay una relación con... Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta tenemos un montón de material que vamos a compartir con ustedes y con nuestro invitado para seguir aprendiendo. Nuestro tema de hoy, glaucoma. Continuamos, estamos con el doctor Emanuel Marco Bogado hablándonos de glaucoma y tenemos varios materiales que queremos compartir. Este habla de las señales de alerta. Vamos a ver, por favor. Señales de alerta. Pérdida lenta de la visión lateral o periférica, también llamada visión de túnel. Dolor súbito e intenso en un ojo. Visión borrosa o disminuida, a menudo denominada visión nublada, náuseas y vómitos, halos similares al arco iris alrededor de las luces, enrojecimiento de los ojos, inflamación de uno o los dos ojos. En el glaucoma congénito, los síntomas generalmente se notan cuando el niño tiene unos pocos meses de vida, opacidad en la parte frontal del ojo,
agrandamiento de uno o ambos ojos, enrojecimiento de los ojos, sensibilidad a la luz, lagrimeo. ¿Está correcto eso? Está correcto. Sí, el material expresa bien realmente cuáles pueden ser los síntomas que vemos en el glaucoma. Pero esos síntomas es siempre, por ejemplo, decía, visión borrosa o ver ese halo alrededor de las luces o dolor en el ojo, o sea que a repetición pasa o ya de repente ya tenemos que asustarnos un poco. Diríamos que ahí había que hacer la aclaración que principalmente eso lo vemos en el glaucoma de ángulo cerrado, que es digamos, una clasificación aparte. El glaucoma primario de ángulo abierto normalmente no da ningún tipo de síntomas, hasta que digamos, ya haya una pérdida importante y ahí se ve como esa visión en túnel, se va perdiendo. También se pueden ver a veces cuando la presión intraocular está alta como halos de colores alrededor de las luces. Y el glaucoma de ángulo cerrado, que es una entidad un poco diferente dentro del mismo glaucoma, este sí cursa con toda la sintomatología, con el ojo rojo, con dolores de cabeza, náuseas, vómitos, disminución de visión, el ojo rojo. Esa sintomatología es del ángulo cerrado. Perfecto. Bueno, tenemos otro material, señor director. Vamos a ver, este es de factores de riesgo. Vamos a ver, por favor. Factores de riesgo. Edad superior a los 60 años. Antecedentes familiares de glaucoma. Ascendencia africana o hispana. Hipermetropía o miopía. Presión ocular elevada. Presión anterior en el ojo. Tener una córnea central delgada, no hacerse exámenes de la vista cuando son recomendados, presión arterial baja, condiciones que afectan el flujo sanguíneo como las migrañas, la diabetes y una presión arterial baja. ¿Está correcto eso, doctor? Sí, aquí digamos recalcando un poco los factores de riesgo, sobre todo la edad, que es más prevalente cuanto mayor edad, los antecedentes familiares. Digamos, hay algunos factores que aún siguen, digamos, como controversiales, como la diabetes, la presión arterial baja. Se sigue estudiando, eso en realidad no hay un consenso aún, pero los demás sí está correcto. Descendencia hispana también, decía, ¿verdad? Digamos que de la raza negra africana es la que más tiene, digamos, un glaucoma más agresivo, más prevalente. Y digamos los hispanos, eso es por un estudio que se hizo en Estados Unidos de la comunidad hispana, en donde sí, porque aquí en general en Latinoamérica hay muy pocos estudios de prevalencia de la enfermedad. Perfecto. Bueno, y ahora llegamos a la parte que a mí me encanta, prevención. Vamos a ver este material, ¿qué habla, qué dice sobre la prevención del glaucoma? Prevención del glaucoma. Los médicos recomiendan que la revisión para glaucoma constituya parte de los exámenes oculares de rutina en niños, adolescentes y adultos. Todas las personas deben hacerse exámenes alrededor de los 40 años, posteriormente cada 1 o 4 años. Si poseen mayor riesgo para desarrollar la enfermedad, deben hacerse el examen cada 1 o 2 años a partir de los 35 años de edad. La pérdida de visión causada por el glaucoma es irreversible, pero si se detecta a tiempo y se sigue un tratamiento, se puede conservar la visión. Por lo general, el glaucoma se puede controlar con medicamentos o cirugía. ¿Está correcto, doctor? Así mismo. Recalcar un poquitito lo que decía ahí, que si bien es cierto que el daño es irreversible, es una ceguera prevenible, es decir, esto lo podemos evitar. Y haciendo los controles adecuados a partir de los 40 años, saber que hay que ir cada año al oftalmólogo a pesar de no tener ningún dolor, no tener el ojo rojo, no tener ningún síntoma, porque ahí es donde podemos diagnosticarlo. Por supuesto, porque si vas al oftalmólogo, ve que estás con glaucoma, vos todavía ni te diste cuenta, a lo mejor estás comenzando a perder la visión lateral, eso se frena y podés llevar una vida absolutamente normal, porque es importante recalcar lo que el doctor nos decía, que no es que se cura, no es que ya perdiste la visión y después te vas al médico y vuelve la visión, no es así, ¿verdad? O sea, se frena el avance de la enfermedad. Exactamente, lo que nosotros buscamos es frenar el avance de la enfermedad, evitar la progresión, porque esto si no intervenimos va a seguir la evolución y lleva a la ceguera. Entonces intervenimos allí bajando la presión intraocular y con esto evitamos que se pierda la visión y claro, mejoramos la calidad de vida del paciente. Doctor, y
desde que comienza el glaucoma hasta que se cierra el tubito, se vuelve todo oscuro, ¿hay más o menos cuántos años? ¿Se sabe o depende de la persona? Es un poco variable, pero digamos que pasan años. Años pasan hasta que normalmente en el glaucoma, digamos, crónico simple, en el glaucoma de ángulo abierto, normalmente hasta que se produzca este daño, digamos, muy importante, pasan varios años, incluso décadas, y muchas veces es llamativo porque, claro, el paciente significa que por lo menos a lo mejor consultó una vez en su vida y nunca más, y ya empezó la enfermedad 10 años antes o 8 años antes, y si a lo mejor se consultaba a tiempo, podíamos evitar ese daño tan importante. Y tenemos mucha gente que pierde la visión por glaucoma. Así mismo. Pudiendo prevenirse tan fácilmente. Así mismo. Tenemos digamos, un 15% de la ceguera a nivel, digamos, mundial es ocasionada por el glaucoma. Es la principal causa de ceguera irreversible y la segunda después de las cataratas. Pero pudiendo prevenirse o por lo menos frenar la enfermedad es algo que cuesta entender cómo somos los seres humanos, ¿verdad? De que nos acostumbramos a ver menos seguramente con eso, o postergamos, o no pensamos que nos vamos a quedar ciegos, no sé. Siempre nos postergamos un poco en lo que es a salud, ¿verdad? Yo creo que allí debemos hacer hincapié, políticas públicas también, de dar a conocer la enfermedad, de que esto se puede prevenir, ese daño irreversible. Para que tenga una idea, ahí precisamente se estima que en el mundo, en el cálculo de 2010, estaban afectadas precisamente más de 60 millones de personas en el mundo. Para el 2020 se estima que aproximadamente 76 millones y para el 2040 más de 100 millones de personas afectadas por esta enfermedad. O sea que se tiene que, digamos, tomar políticas públicas porque también se ha visto que disminuye la calidad de vida del paciente. Y obviamente esto también ocasiona mucho gasto público, o sea que se puede prevenir esto si es que lo tratamos a tiempo. Claro. Bueno, doctor, le cuento que estamos en redes sociales y hay preguntas. Vamos a ver, por favor, quién está ahí y qué quieren saber. Mario de Coronel Oviedo dice, me han dicho que tengo la cámara estrecha y que eso significa un riesgo de glaucoma. ¿Qué debo hacer? La cámara estrecha es una configuración anatómica particular del ojo, generalmente del ojo hipermétrope, un poco más pequeño y más corto, el anterior posterior, y es, digamos, el ángulo estrecho puede, digamos, cerrarse en ciertas condiciones y eso puede llevar al aumento de la presión intraocular y consecuente daño del nervio. Yo le recomendaría que consulte con un especialista en glaucoma porque eso se puede prevenir ese cierre del ángulo. Si es que consultar entonces. Sí. Bueno, con un especialista en glaucoma. Con un especialista en glaucoma es siempre mejor. Bueno, otra consulta, vamos a ver. Ahí está, Lidia de Lambaré dice, ¿se puede recuperar la visión perdida por causa de un glaucoma? Lo que habíamos mencionado, Vivi, anteriormente, lastimosamente hasta hoy día no tenemos manera de recuperar la pérdida ocasionada por el glaucoma. Pero lo que sí, yo, digamos, para alentar un poco en positivo, lo que sí podemos evitar que siga perdiendo más visión. Claro. Bueno, con esto nos damos cuenta de que sí o sí hay que ir al oftalmólogo, porque muchas veces, no sé, no nos queremos ir al médico. Muchas veces nos vamos al dentista solamente ya cuando nos duele, ¿verdad? Y como esto con el tema del glaucoma no duele, entonces podemos pasar años. O sea, yo le pregunto ahora a la gente que está viendo el programa, ¿cuándo fue la última vez que fueron al oftalmólogo? No importa la edad que tengas. ¿Cuándo fue la última vez? Si fue este año, fantástico, felicitaciones. Si fue el año pasado, agenda nomás ya para ir. Y si fue hace 2 años, 5 años, 10 años, urgente levantar el teléfono y ya pedí una cita porque nos damos cuenta que es muy, pero muy importante. Tenemos que hacer un pequeño corte, ¿sí? Hacemos un pequeño corte, a la vuelta estamos en la parte final de nuestro programa. Muy bien, nosotros continuamos, esta es la parte final del programa, pero tenemos varios minutos para seguir hablando con nuestro invitado, nuestro entrevistado, el doctor Emmanuel Marco Bogado. Él nos estuvo explicando muy bien el tema del glaucoma. Y en estos últimos minutos, doctor, me gustaría seguir hablando del tema y ver qué cosas le parece a usted más importante y en la experiencia, qué es lo que no deberíamos hacer
para no tener este problema, ¿verdad? A mí lo que me gustaría, digamos, un poco recalcar, Vivi, acerca de la enfermedad, es que esta es una enfermedad que se puede prevenir ese daño irreversible si acudimos al control oftalmológico. Entonces, yo le animo a las personas, y más aún a aquellas personas que son conocidas con antecedentes familiares, que como ya habíamos hablado, tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, que acudan a hacer sus controles, a pesar de no tener ningún síntoma, digamos, ningún dolor. Deberían de acudir y hacer, digamos, controles rutinarios a partir de una cierta edad, a partir de los 40 años, por lo menos hacerlo cada año. Así lo podemos diagnosticar a tiempo y una vez que lo diagnosticamos lo podemos tratar también. Y tenemos opciones de tratamiento, como ya habíamos mencionado, médico, el quirúrgico, y que siempre acudan a un oftalmólogo y en caso de diagnosticar a un especialista en glaucoma para que le pueda llevar bien la enfermedad. Una cosa que, aparte de que es muy importante del diagnóstico precoz, es también el seguimiento, porque ocurre claro. también lo otro, que a veces la persona acude, sabe del diagnóstico de glaucoma, ya se pone la medicación y nunca más viene al control, nunca más se hacen los controles, y luego de 10 años o 5 años viene a la consulta y nuevamente el daño irreversible. Es decir, tiene que saber que es una enfermedad que lastimosamente no se cura, pero se controla, así como la diabetes, la hipertensión no se cura, pero se controla, pero tiene que hacer también un control riguroso, en el sentido de que, digamos, nosotros le vamos dando las pautas de hacer controles anuales, bianuales, y también cumplirlos, ¿no? El cumplimiento de los controles, casi como la medicación, todo es importante. Y allí, digamos, más que nuestro hábito, es el propio paciente quien realmente va a determinar si la evolución de su enfermedad. Si el paciente es cumplidor, cumple con la medicación, las indicaciones del médico, acude a sus controles, normalmente tiene una buena calidad de vida. En cambio, si no lo hace, es cuando podemos ver estos daños irreversibles. Claro. Y me gusta eso que dice, porque esa es la experiencia justamente del médico, ¿verdad? Se les diagnostica, les dan el medicamento, la gotita, lo que sea, y chao, si te he visto no me acuerdo. ¿Por qué? Porque se sigue comprando la gotita y se sigue poniendo esa gotita, pero obviamente tiene que volver para ver si le cambian de gotita, si se tiene que poner más o menos, si le está haciendo el efecto deseado o no, ¿verdad? Así mismo, tenemos que verificar siempre un control, si es que la medicación realmente le está haciendo efecto, porque no todos los pacientes son iguales. Hay pacientes que bajan mejor, otros la presión arterial no es controlable con una sola medicación. Tenemos que agregar otra, a veces cambiar la medicación, porque a veces tienen algunos efectos colaterales que tenemos que también manejarlos. Todo eso únicamente un profesional de la visión le podría, y lo que no debería de hacer es automedicarse y continuar sin hacer controles. Porque puede pasar lo que nos acaba de decir, ¿verdad? La persona va, le diagnostican glaucoma, le dan la gotita y después sigue, y después de 5 años, 10 años, el daño continuó. Así mismo. ¿Verdad? Y no es que el médico falló, sino que el paciente no fue a consultar de vuelta. Y ahí recalcamos que la enfermedad del glaucoma es una enfermedad progresiva. Eso significa que tiene un curso que va empeorando y nosotros vamos, digamos, frenando un poco la evolución, interviniendo en la presión intraocular, y eso significa que con los controles tenemos que ir haciendo ajustes muchas veces, y cambiar medicación, o a veces si no se controla tenemos que operar. Entonces es allí únicamente con ese control estricto es cuando lo podemos. Claro, ahí vamos frenando la enfermedad, dijo el doctor. O sea, no es que porque vayas y te pongan la gotita, ella se frenó y nunca más, sino que se va frenando a poquito con cada gotita y uno tiene que volver o sea, dos cosas. Primero, ir a la consulta, ¿verdad? Hacerse el chequeo por primera vez o una vez cada año. Y segundo, si te diagnosticaron glaucoma, entonces volver otra vez. ¿Cada cuánto tiene que volver? Una persona que tiene glaucoma, le dan la gotita, ¿cada cuánto tiene que ir al oculista? Y normalmente lo hacemos en función del grado de daño que tiene. Si es un glaucoma leve, digamos, a veces moderado y bien controlado, incluso le hacemos controles anuales. Hay veces que lo citamos cada 6 meses, o incluso los daños avanzados, obviamente que lo tenemos más controlado cada 3, 4 meses, un poco en función de cómo veamos la evolución de la enfermedad. Por eso es muy importante que realmente sean manejados por un profesional, en lo posible un especialista en glaucoma, y vayan haciendo sus controles, digamos, regularmente. Perfecto.
Perfecto. Bueno, yo creo que está súper claro todo esto, doctor. Y no sé si quedó algo más que haya que decir, resaltar. Digamos que un poquitito, que ya lo que repetimos, de que le animo a que las personas se hagan un control, sobre todo de que aquellas personas que están dentro de los posibles factores de riesgo, y de que con esto lo que podemos hacer nosotros es precisamente evitar que esa enfermedad que produce una pérdida de visión irreversible, podamos evitar esa pérdida en lo posible, esa pérdida de visión. Perfecto. Bueno, doctor, le queremos agradecer la presencia aquí en el programa. Lo esperamos en uno próximo y si Dios quiere vamos a ir a visitarle a Encarnación también. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Vivi, y a tomar la audiencia. Bueno, yo quiero enviar un saludo grande a toda la gente de Encarnación, de Joven Now, al grupo Encarnación Group, que organiza unos desfiles maravillosos, a César Maciel, mi amigo que está allá, a Lourdes, nuestra amiga en común, ¿verdad? Encantadora, ella del hotel, bueno, y dentro de poquito vamos a estar por ahí, si Dios quiere. Gracias, doctor. Gracias, y te esperamos. Dale, gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.